Aquí con nosotros en cabina, Yesenia Casani, representante de Innovar al Conocer. Buenos días, Yesenia, bienvenida a Muy NP buenos Radio. días, Muchas gracias muy nuevamente por estar buenos aquí días. presente. Bueno, comenta por favor qué consiste esta reunión, qué ha acontecido este último viernes aquí en la capital, una importante reunión de carácter internacional. Así es, sí, para compartir con la audiencia, el Comité contra toda forma de discriminación hacia las mujeres es un comité que monitorea internacionalmente a todos los estados para que Ajá. justamente cumplan con su compromiso y su obligación frente a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Contra la violencia de género. Eh, y si bien cada 4 años examina a los estados sobre su cumplimiento, y dicho sea de paso, quiero informar también a la población que el próximo año 2026 el Estado peruano tiene que ser examinado por este comité para saber cuánto ha avanzado el Estado peruano en avances en igualdad de género y de lucha contra la violencia, pero además este comité elabora, emite recomendaciones generales para todos los estados que han ratificado esta convención, ¿no? Y una importante recomendación general que está próxima a elaborar es la recomendación general número 41, que se va a centrar en abordar prejuicios y estereotipos de género. Es una recomendación súper importante porque si nuestras sociedades están viviendo un machismo álgido, preocupante, con cifras espantosas que todos los días seguramente ustedes narran en las noticias de feminicidios, de desapariciones, de violaciones sexuales a niñas, de trata con fines de explotación sexual, etcétera. Lo que tenemos que ver es cómo resolvemos esta problemática social desde las raíces. Y la raíz es una cultura machista que persiste, que existe y que persiste. Entonces, ¿cómo trabajar, cómo abordar la cultura Es importante machista esa parte, que la claro. población tiene? Prevención primaria. Tenemos que meterle más fuerza a las políticas de prevención primaria. Y la prevención primaria no es otra cosa que trabajar prejuicios y estereotipos de género que tiene la población. Principalmente esa responsabilidad es de los propios estados. Así es, de los propios estados, pero bueno, Prevención primaria. así es, pero como la sociedad civil y sobre todo el movimiento feminista, el movimiento LGTBIQ siempre ha estado preocupado por esta violencia machista, pues hemos promovido esta primera reunión mundial, de verdad que es histórico porque somos como el primer país que promovemos, iniciamos, digamos, los aportes para esta próxima elaboración de esta recomendación general, ¿no? Y entonces nos hemos reunido las expertas de este comité CEDAW, con activistas de diversas regiones del país, del norte, del centro, del sur, de la Amazonía, para aportar, para discutir. También nos hemos reunido con académicas, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires. Las expertas provienen de Chile, de México, de Puerto Rico, de diversos países, también países europeos, ¿no? Entonces, nos hemos dado cita a esta reunión para poder profundizar qué está pasando y por qué no hay políticas de prevención desde el plano más local, desde un municipio distrital, desde un municipio provincial, qué pasa con los gobiernos regionales, qué pasa con sector salud, con sector educación, o aquí en Perú el mismo sector MIM, ¿no? Claro. Ministerio de la Mujer, ¿qué pasa con las estrategias comunitarias para trabajar y erradicar esta cultura machista? ¿Qué pasa con la educación sexual integral en los colegios, ¿no? Lo mismo, ¿qué pasa con los centros de salud mental comunitarias que deberían estar desplegando estrategias comunitarias para prevenir, ¿no? Entonces, Es decir, sí. Yesenia, la semana pasada se desarrolló el denominado Seminario Internacional Prevención Primaria y Agendas Feministas en el Perú. En esta importante reunión internacional, como bien lo comentas, Yesenia Casani, que estuvieron expertas de diferentes países, también estuvo presente integrantes del Comité CEDAW. Así El es, Comité CEDAW. así es. Muchas de ellas nos lograron escuchar los aportes que tenemos de por dónde tiene que ir el trabajo para deconstruir esos prejuicios y esos estereotipos de género que tanto persisten en nuestra sociedad. Quiero colocar como dato importante, por ejemplo, que
Como data oficial, el Estado peruano el año pasado sacó la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, ENARES. ¿Qué dice ENARES respecto a la tolerancia de la violencia sexual? Dice que el 75.7% de nuestra población peruana tolera la violencia contra las mujeres, es decir, justifica la violencia contra las mujeres. Y esta es una Terrible. cifra alarmante y terrible. Como que porque está además, normalizada la violencia. exactamente, normalizada. Claro. Esa es la gran preocupación. Y si uno compara 5 o 6 años atrás, ENARES fue emitida el año 2019. Esa fue su última, la última publicación antes de la del año pasado. Y el 2019, la data de ENARES decía que teníamos un 51% de la población tolerando la violencia contra las mujeres. 2019, 51%. 2024, 75.7%. Quiere decir que hemos subido en 20% la tolerancia, la justificación, la normalización, como bien señala, ¿no? ¿Se puede focalizar en qué zonas del país? Interesantísimo, porque la ENARES ha desagregado regionalmente, ¿no? Por ejemplo, en zonas del centro del país como Huancayo, Huancavelica y Ayacucho, la tolerancia pasa el 80%. En zonas de Amazonía como Ucayali y Amazonas, lo mismo, se dispara. La tolerancia pasa el 80%, ¿no? Y esto es preocupante. Claro. Son 5 regiones andinas y amazónicas donde está habiendo esta persistencia de tolerancia a la violencia. ¿Pero por qué? Porque hay mucho arraigo de creencias, de pensamientos y de conductas machistas, y eso lo tenemos que erradicar, ¿no? Nosotras como institución, hace poco hemos aplicado una encuesta en 5 territorios, en Huánuco, acá en Lima, en el distrito de Comas, en Lima Este, en el distrito del Agustino, en Tacna y en San Martín, en la Amazonía, en Tarapoto. En estos 5 territorios, por ejemplo, lo que arroja nuestra encuesta, además trabajada con Ipsos, es, por ejemplo, estoy dando como unos pequeños datos, pero el 30% de la población sigue pensando que la dignidad de las mujeres está basada en su virginidad. Una idea terriblemente enraizada en un 30% de la población. O sea, 3 de cada 10 personas piensa esto, ¿no? Entonces, ¿esto va conectado con la violencia sexual, con justificar la violencia sexual? Sí. ¿Qué dice la ENARES respecto a la violencia sexual? Dice que el 56.5% de la población, o sea, más de la mitad de nuestra población, justifica las violaciones sexuales. Qué increíble. Las justifica. Claro. ¿Por qué? Porque detrás hay prejuicios, creencias que todavía persisten. Estas ideas, por ejemplo, de que si una mujer está en una fiesta, una joven, y está tomando, pues entonces justifica que la violen, ¿no? O si una mujer está en la calle y viste de determinada manera, pues está provocando que la acosen sexualmente, ¿no? Arraigado no solamente a la población, sino también en propias autoridades, probablemente, ¿no? Por en supuesto. comisarías, Ministerio Público, Poder Judicial también. Y parte de este incremento del 20% que tolera más tiene que ver con que todos estos últimos años lo que han hecho nuestras autoridades es emitir discursos machistas, es actuar con conductas machistas. Por eso, si la población ve que las autoridades, que la policía, que el presidente, que los ministros tienen discursos machistas y tienen conductas machistas y cometen violencia de género, pues entonces estamos enviando un mensaje social que está permitido, que es aceptable, que se naturaliza, como bien dijo usted. El Estado, Yesenia Casani, ¿el Estado en qué nivel tiene de interés este tema? ¿Lo tiene el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto nivel de interés? ¿Dónde está agendado este tema tan importante? Sí, lamentablemente estamos en cero. En cero. Estamos, lo tiene archivado, digamos, ¿no? Estamos olvidado. retrocediendo enormemente en todo lo que es políticas de igualdad de género y políticas de lucha contra la violencia.
si algo habíamos avanzado hace muchos años atrás en atención, en prevención, en trabajar la cultura machista, estamos en cero. Porque no basta con que uno salga, los gobiernos y la autoridad el 25 de noviembre, ahorita que se aproxima esta fecha de lucha contra la violencia machista, no basta con salir esa fecha, así no se cambian las mentalidades, así no se revierten los prejuicios y los estereotipos de género, ¿no? ¿Nos puede reiterar, Yesenia, las regiones donde está más focalizado la violencia de género? Sí, lo mire, que menciona de acuerdo en Ares. Sí, según Henares, en el centro del país, Huancayo, Huancavelica y Ayacucho, más del 80% de su población tolera expresiones de violencia contra las mujeres. ¿Y las autoridades subnacionales de estas regiones están trabajando en ello o tienen su mirada a otro sitio? Les compete trabajar. Lamentablemente, tanto el gobierno nacional como el gobierno regional o local, lamentablemente están retrocediendo en todos los avances de lucha contra la violencia, y aquí es bueno señalar que los sectores fundamentalistas religiosos están lamentablemente dentro de nuestro Estado y están generando todos estos retrocesos. Rápidamente miraremos todas las leyes que ha emitido el Congreso en contra de luchar por la violencia contra las mujeres. No quieren que se trabaje la educación sexual en los colegios, no quieren que se imparta formación en enfoque de género en las instituciones públicas. Y entonces, ¿cómo vamos a erradicar ese pensamiento machista si no le ponemos una alta preocupación? Correcto. Porque necesitamos servidores estatales especializados. Y es en el Congreso de la República donde debería partir ese tema, pues, de lucha contra este tema. Así y más es. aún porque vemos muchas figuras políticas, mujeres en el Congreso. Pero la pregunta es, ¿qué están haciendo? Así es. Lamentablemente hay muchas mujeres machistas como autoridades Increíble. actualmente. Hay muchas mujeres que están en contra de avanzar en la igualdad de género y en la lucha contra la violencia, que no solo promueven leyes que afectan a niñas, a mujeres y a personas Así es. LGTBIQ, sino que además el Ejecutivo, en vez de rechazar esas iniciativas, las está aceptando y está desmantelando toda la política de igualdad de género y todo lo poquito que se puede avanzar para prevenir, ¿no? Entonces, la prevención en nuestro país es alarmante, está en rojo, no hay nada, no se ha hecho nada y corremos más bien el riesgo que sigamos despuntándonos en esta justificación y normalización de la violencia. Esa es la primera acción, en todo caso, que ha descuidado totalmente, de la prevención. Así Y luego, es. ¿qué más continúa? ¿Qué debería hacer? Que debería tomarlo más con seriedad los gobiernos, en todo caso, Central, Congreso y los gobiernos subnacionales. Así es, prevención. ¿Cuál es la ruta que tienen que Así tener? es, ¿no? para fortalecer políticas de prevención, primero, voluntad política. Segundo, presupuestos, porque estos necesitan estrategias permanentes, periódicas, para trabajar en erradicar esta cultura machista. Necesitamos presupuestos descentralizados para que las comunidades andinas o amazónicas, para que los distritos, los barrios, las provincias puedan desplegar estrategias comunitarias de prevención. Se tiene que mirar nuevamente al Ministerio de Educación y tener un ojo ahí persistente para que la educación sexual integral realmente se cumpla en todos los colegios y se cumpla especializadamente, porque otra cosa que hemos analizado es que se puede decir que sí, se dio una charla de educación sexual, pero no se abordó de manera especializada, y eso hace que estemos fomentando niñeces y adolescencias que vuelven a reproducir toda la cultura machista, y por eso vemos tanta violencia en los colegios, tanto bullying en los colegios, porque no estamos promoviendo relaciones igualitarias. ¿Nos puedes alcanzar, Yesenia Casani, las 2 o 3 recomendaciones que llegaron en esta importante reunión internacional la semana pasada? Así es. Parte de lo que he mencionado, ¿no? Que tiene que ver mucho con cómo se trabaja en el ámbito educativo, la educación sexual integral, como forma y estrategia de prevención frente a la violencia sexual, frente a los abusos, pero además en construir personas, futuras ciudadanas con autonomía y con consentimiento, que es algo que se vulnera muchísimo cuando hablamos de violación sexual. Tenemos que trabajar en la población
el derecho al consentimiento de las personas, Correcto. ¿no? Otra cosa importante tiene que ver con el presupuesto público, ¿no? Que tienen que destinar presupuestos Claro, de desde el todas nivel maneras, más así es. local hasta el nivel nacional. Y otro punto también relevante es que se tiene que denunciar todos estos discursos, desinformaciones que se van generando alrededor del género, alrededor de la educación sexual, que eso va a afectar más a las niñeces, a las adolescencias. No, nuestra claro. población, desde las niñeces, adolescencias hasta las personas adultas, necesitamos educación y necesitamos revertir todas estas prácticas y creencias machistas, Increíble. sexistas, porque si no, vamos a Claro. seguir empeorando en las cifras Y en de estos violencia. momentos, el presidente interino está reunido con los gobernadores regionales, gobernadoras en Huánuco, y escuchábamos al señor gobernador de Huánuco, al señor Antonio Pulgar Lucas, que solamente pedía cemento, cemento, cemento y más cemento para su región. Lamentablemente, Pero así es. eso es tangible, eso se puede tocar, pero lo que no se puede ver, lo intangible, como por ejemplo el tema que estamos abordando. Así es, y lo que vamos a tener que denunciar siempre las organizaciones de mujeres y feministas es que siempre esta agenda de violencia machista siempre la instrumentalizan candidatas y candidatos cuando vienen los contextos electorales, Así pero es. que luego cuando son elegidos no hacen nada por la Nada, lo prevención dejan ni de la lado. atención de la Qué violencia. terrible. Así Está es. normalizada la violencia Así en el es. país. Nada, llamar más bien a la ciudadanía, a los oyentes, a seguir más bien sumándonos a estas apuestas de prevención, porque en el día a día podemos Así hacer es. esa gran diferencia de cuestionar estas prácticas Y así machistas. estamos llegando a la parte final, nos alcanza un importante material, que también, este es parte de Así esta es. reunión internacional. Es parte del material porque además nosotras estamos en una campaña justamente de prevención que se llama Sacude los prejuicios, educación sexual es prevención. Entonces Correcto. estamos ¿Es este aquí? difundiendo muchísimo material, así es. Entonces les invitamos también a visitar nuestras redes sociales donde van a encontrar todo este material. Hemos sacado también un maletín ludopedagógico que permite justamente trabajar bien. con personas adultas, con personas jóvenes y adolescencias justamente en Hay que darle prevención. seguimiento a ese tema. Así Yesenia Casani, muchas gracias, representante de Demos, muchas gracias por su presencia aquí en NP Radio.